La Universidad de la República dio un nuevo paso para instalar un Instituto Nacional de Vacunas, una vieja aspiración de la comunidad científica que le devolvería soberanía a nuestro país en ese rubro fundamental para la salud humana y también la animal. A mediados de este mes se presentó el anteproyecto para la construcción de una planta de productos biotecnológicos que se dedicaría a fabricar vacunas para uso humano y también animal, y asimismo permitiría la elaboración de medicamentos de alto costo. La inversión estimada es de $30 millones. Ahora se trabaja para sumar socios que hagan viable esa inversión, socios tanto en el sector privado como en el exterior. Y de hecho, ya hay interesados. Como ustedes recordarán, esta iniciativa tuvo su puntapié inicial en la rendición de cuentas que se votó a mediados de 2021, todavía en pandemia de COVID-19. En aquel momento hicimos más de un enfoque sobre el tema aquí en Perspectiva. Hoy lo retomamos. Hoy retomamos este asunto para poner al día las últimas novedades y averiguar cuáles son los próximos pasos. Para eso estamos con el profesor Alejandro Chavalgoiti, coordinador académico de este proyecto. Alejandro, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no charlábamos. Sí, parece raro, estaba sentado recién mirando el lugar y dije, hace tiempo que no hacíamos esto, por suerte, creo. Cuando lo llamé el viernes para coordinar esta entrevista, me respondió, ¿qué pasó? Claro, sí. Tenemos la pandemia de vuelta. Claro, pregunté, hay una nueva pandemia que tenemos que salir a hablar de vuelta, pero bueno. Por suerte pasaron nuestros 5 minutos de fama. Empecemos entonces. Esto de retomar la producción de vacunas es, señalaba yo, una aspiración insistente de un grupo de científicos uruguayos. Es que nuestro país tuvo fabricación de vacunas, una fabricación que se cortó en la década de 1980. ¿Dónde se hacían esas vacunas? En el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Allí se producía vacunas con uso humano y con uso animal. Después estuvo el caso muy sonado del Laboratorio Santa Elena, que produjo y exportó una vacuna contra la aftosa, hasta que en 1994 eso se prohibió y debió cerrar esa línea de producción. ¿Algún antecedente más? No, a ver, repasando un poco lo que tú decís. Efectivamente, yo soy profesor, además de coordinador académico, tú sabes que soy profesor del Departamento de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de Medicina, en el Instituto de Higiene, que es el sitio donde hasta la década de los 80 se fabricaban vacunas para uso humano, para buena parte de las vacunas que usaban nuestros niños. Eso no era una cosa particular solo de Uruguay, en realidad la producción pública de vacunas era algo extendido a nivel mundial. Y casi en la misma época en todos los países, desde Uruguay hasta Canadá, en la década de los 80, porque cambiaron las regulaciones, porque se volvieron mucho más exigentes las regulaciones en términos de normativa para producir y de infraestructura necesaria para producir, a nivel público se paró. La situación que pasó a partir de eso es que las empresas que tienen un portafolio amplio de vacunas, quiere decir que fabrican buena parte de las vacunas que se usan, son poquitísimas a nivel mundial. Te diría que me alcanza con los dedos de una mano para nombrarlas las que a nivel mundial producen un portafolio grande de vacunas. Eso genera un problema, que es que cuando la demanda aumenta, no hay capacidades para satisfacer esas demandas. Uh-huh. Y tampoco hay posibilidades de incorporar las nuevas vacunas que se vayan desarrollando al ritmo que se requieren muchas veces. Entonces, tú decís, es una vieja aspiración. Yo escribí, cuando volví a Uruguay, en el 2002, me invitaron a ser miembro del comité editorial de una revista especializada en vacunas, y me pidieron un artículo de opinión, y en ese momento presenté eso, la necesidad de armar los nuevos arreglos para que se pudiera, más que ganar soberanía nacional, yo decía, descentralizar la producción de vacunas. Uh-huh. No puede pasar por un problema logístico razonable de que la producción esté tan concentrada en tan pocos lugares, porque no pueden hacerlo. Para el público más joven, recordemos, en el Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina se producía todo lo que el país necesitaba en materia de vacunas. La que se producía era la triple bacteriana y alguno de los componentes de la triple viral, pero la que más se fabricaba era la triple bacteriana y algunos derivados a partir de ellos para uso veterinario, así como los sueros heterólogos, el suero antitetánico cuando se usaba producido en animales, y el suero antitetánico. El suero antitetánico y el suero antiofídico, el suero contra las picaduras de...
El suero antiofídico lo produjimos por última vez ya en la década del 2000. ¿Y hoy cómo estamos en la comparación con América Latina? En esta materia. Es país que no produce vacunas. No, pero ¿cuántos más están en esta misma situación? A nivel nacional, público, salvo el caso de Brasil, que tiene una fuerte tradición con el Instituto Fiocruz y el Instituto Butantan, y algunas cosas en Argentina. Lo que sí ha sucedido es que a raíz de la pandemia, este movimiento de reverdecimiento, de intentar producir vacunas a nivel nacional, cundió en el mundo entero, no solo en Uruguay, sino también en la región. Chile está empezando a hacer movimientos, Argentina está haciendo más movimientos, Brasil ha abierto nuevos institutos, pero también te decía, Canadá, por ejemplo, tomó como eje central volver a producir nacional, y Australia también tomó como tema central volver a producir a nivel nacional vacunas. Bueno, capaz que ya contestaste esta pregunta, pero la voy a plantear igual. La pandemia de COVID-19 fue, digamos, un empujón, un espaldarazo a las intenciones de construir un laboratorio de fabricación de vacunas. ¿Por qué ahora que la pandemia terminó, aquello tiene sentido, mantiene sentido igual? Bueno, ahí te voy a decir algo que ya lo nombré alguna vez acá. Cuando la crisis del 2001 de la aftosa, presidente Valle en ese momento me llamó, o sea, a través del decano de la Facultad de Química, para ver la posibilidad de que construyéramos una vacuna rápidamente para aftosa. Yo dije, ahora ya es tarde. Cuando está la pandemia ya es tarde, ya no. O sea, los procesos de producción de vacunas y otros biológicos tienen un montón de tiempos preparativos, porque muchas veces se piensa que es tener la tecnología y tener el lugar donde producirlo. O sea, poner en funcionamiento una planta de producción de biológicos, vacunas incluido, una vez que la construiste ladrillo sobre ladrillo, una vez que la equipaste con todas las tecnologías, lleva más de un año poderla poner en producción. ¿Por qué? Porque los requerimientos esos nuevos que implican certificaciones internacionales llevan tiempos muy largos. Entonces, no es posible pensar en el marco de una pandemia empezar a producir. Yo insisto en este tema, yo no hablo tanto de soberanía nacional como la necesidad de descentralizar. ¿Por qué digo esto? Porque no se me ocurre pensar un instituto de vacunas, o sea, no lo pensamos de esa manera como algo para solucionar solamente problemas nacionales. No tenemos escala para eso. Entonces, sí puede solucionar problemas nacionales, lo hablamos alguna vez en el contexto de la pandemia, o sea, si tuviéramos esa capacidad, podríamos fabricar las 3 millones de dosis que precisamos para Uruguay sin problema. Pero hay que pensarlo en el contexto de una industria que exporte también para darle sentido, para darle viabilidad económica. Bueno, este es un punto que parece bueno subrayar antes de seguir. Estamos hablando de una empresa. Estamos hablando de un instituto que tiene que ser necesariamente público-privado. O sea, y estamos hablando de un negocio, quiero decir, estamos hablando de una fábrica con viabilidad como negocio, que por ejemplo exporte, de eso estabas hablando recién. Es que el problema es que, a ver, los recursos en salud, como cualquier otra cosa, son finitos. Entonces pensar que vamos a tener un instituto que solo consuma dinero y no genere dinero es imposible. Yo insisto en una cosa, a ver, déjame explicar esto. Yo creo que para poder volver a fabricar en Uruguay vacunas o en cualquier lugar del mundo, hay un trípode sobre que eso se tiene que instalar. El trípode es la necesidad de tecnología para poder hacerlo, hay que saber las tecnologías para poder fabricar vacunas, la necesidad de infraestructura logística para poder hacerlo, hay que tener dónde producirlo, hay que tener una planta donde producirlo, y la necesidad de normativa. Esas tres cosas son absolutamente indispensables para que pueda existir. Si no existe normativa, si no existe conocimiento tecnológico y si no existe dónde producirlo, en algún lado eso falla. Ahora bien, para que eso después sea sustentable, tiene que tener un intercambio de dinero que le permita no simplemente tragar dinero. Entonces, ¿de dónde pueden salir esos dineros? Bueno, los dineros pueden salir de los ahorros que tiene el país en la medida que no tiene que comprar algunas de las vacunas. O sea, eso es una... Uruguay gasta un buen dinero en vacunas y otros biológicos que si se deriva a producción nacional es dinero real, es genuino, de acuerdos con otros actores, ¿sí? Y de negocios factibles que permitan viabilizar ese flujo de caja. Yo creo que el dinero no puede venir solo de inversión pública, porque no los va a tener,
Pero también es cierto que Uruguay no puede pensar simplemente que porque es un lindo país y tiene normativas claras y somos serios, con eso alcanza para atraer inversores. Mirá, el viernes pasado, cómo aparecía este tema en la tertulia. Juan Grompone le asignaba una importancia todavía mayor a la que tú venías desarrollando a esta iniciativa. Mencionó espontáneamente este proyecto cuando lo que discutíamos era otra cosa, si en Uruguay puede llegar a aparecer un político similar al argentino Javier Milei. Escuchá lo que decía. ¿Cuál es el desafío que se enfrenta al Uruguay el que lo puede atracar? Es la entrada a la sociedad de la biotecnología, ¿no? La biotecnología. Es decir, Uruguay está preparadísimo para la biotecnología. Tiene 3 institutos de biología altamente especializados y tiene una cantidad de cosas que tiene antecedentes muy importantes, como por ejemplo la fabricación de las vacunas, de lactosa. El único destello que yo veo que el Uruguay apunta hacia el futuro es la propuesta de creación de un instituto de vacunas, que eso sí es un paso, sería un paso decisivo y trascendental para el Uruguay. Sí, pero a ver, supongamos que eso no funcione, entonces ahí empezará el atraque de la inoperancia del gobierno que no sigue por esta carrera, sino que se ocupa de otro tipo de cosas. ¿Te sorprendió un enfoque así? No, a ver, es parte de la discusión. Yo no sé, creo que estaban discutiendo de Milei, del efecto Milei de Argentina, si tendría una reproducción en Uruguay. El tema era qué es lo que tiene pendiente Uruguay en materia de desarrollo y de despegue. Y Juan le asignaba un lugar muy importante a lo que seamos capaces de implementar en materia de la sociedad de la biotecnología. A ver, yo quiero, con el mayor de los respetos por Grompone, voy a discrepar simplemente en una cosa muy chiquitita con él. Cuando dice que Uruguay está preparadísimo. No, yo no creo que Uruguay esté preparadísimo. Uruguay tiene condiciones que permiten pensar que en un mediano plazo podríamos estar jugando en ese rol. ¿Cuáles son esos antecedentes? Una academia que funciona. Pero yo quiero destacar lo mismo que digo siempre. Siempre decimos, Uruguay tiene los académicos necesarios, tiene los institutos. Uruguay tiene una academia científica que es minúscula. Es ridículamente minúscula para el tamaño que tenemos de país y para las perspectivas que tenemos. Entonces, Uruguay no está preparadísimo desde el punto de vista de la academia. Tiene buenos científicos, ¿sí?, que competimos razonablemente bien a nivel mundial, pero somos muy, 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 muy poquitos. Y una de las cosas que pasó durante la pandemia y que vimos con buenos ojos es que el rol que tuvo la ciencia en la salida de la pandemia atrajo nuevos jóvenes a estos temas, que es imprescindible. Ahora me estaban diciendo recién de mi departamento, nosotros estamos dando un curso de posgrado en el Instituto de Higiene que se llama Biotecnologías Biomédicas aplicadas al desarrollo de vacunas. Pues me acaban de decir de que los estudiantes que hoy empiezan el práctico de ese curso, que viene durando un mes, estaban escuchando esta entrevista. Entonces, es necesario atraer a los jóvenes científicos, a los jóvenes hacia las áreas científicas. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa, para estar preparadísimo hay que tener normativa clara. ¿A qué te referís con normativa? Por ejemplo, el famoso tema que también lo hemos nombrado acá, de la Autoridad Nacional Regulatoria. No se puede fabricar biotecnológicos a nivel nacional que se puedan exportar adecuadamente, con facilidades, siempre se pueden buscar las formas, pero si no tenemos una Autoridad Nacional Regulatoria legitimada a nivel internacional. Uruguay tiene esa autoridad. Una de las cosas que estamos discutiendo con el Ministerio de Salud Pública, lo empezamos a discutir con el ministro Daniel Salinas y ahora lo estamos discutiendo con la ministra actual, es la necesidad de que esas oficinas que tenemos en el Ministerio suban de rango para poder ser certificadas a nivel internacional como agencias reguladoras. Eso es algo que Uruguay está retrasado en realidad con respecto al resto de la región. En la década del 90 estábamos todos atrasados. En estos 30 años el resto de los países latinoamericanos avanzaron en darle estatus a esas agencias reguladoras. Uruguay no lo ha hecho. Es algo que discutimos con el contador Isaac Alfi hace unos meses, que le había hecho una propuesta. Se necesita que esa agencia se le dé el rango que tiene que tener.
porque si no, nada de lo que hagamos puede validarse adecuadamente. Entonces, eso nos falta preparación, nos falta infraestructura logística. Uruguay no tiene una planta productora de condiciones de buena práctica de manufactura. Tiene algunos antecedentes interesantes, los antecedentes históricos de producción nacional, y además a nivel veterinario, yo te comentaba antes de empezar la entrevista que Uruguay sí fabrica a nivel nacional vacunas veterinarias, y de hecho hace unos 10, 15 años unos economistas del Instituto de Economía de la Universidad hicieron un estudio sobre las nuevas exportaciones, cómo Uruguay generaba exportaciones de nuevo en nuevas áreas que no fueran las tradicionales. Y el tema caso que usaron para mostrar la posibilidad de generar nuevas exportaciones eran las vacunas veterinarias, que en ese momento había 3 empresas nacionales, sí, dos de ellas, Santa Elena y Prondil, que generaban exportaciones muy grandes. Ambas fueron tomadas ahora por empresas multinacionales que compraron porque vieron el potencial, pero que aún así, tú lo sabes porque acá lo hicimos, seguimos haciendo acuerdos de desarrollo en conjunto con ellas. Uh-huh. Entonces hay antecedentes, tenemos algunas cosas a favor, nos faltan cosas particulares. Queda clarísimo, Alejandro, ¿dónde estamos? ¿Qué puntos a favor tiene el país? ¿Qué pendientes tiene el país para avanzar hacia un Instituto Nacional de Vacunas como este que ahora se prepara? Me gustaría que enseguida, después de esta pausa, conociéramos las últimas novedades. Este anteproyecto que se dio a conocer y cómo sigue la historia a partir de la presentación que se hizo hace unos días. ¿Uruguay debe producir vacunas, en particular vacunas para uso humano? Durante la pandemia de COVID-19 volvió al tapete esa aspiración, planteada insistentemente desde la comunidad científica. Bueno, a partir de un rubro inicial que se votó en la rendición de cuentas, eso fue en 2021, el año pasado se trabajó en el anteproyecto de una planta de productos biotecnológicos que acaba de conocerse hace muy pocos días. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, experto en vacunas, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y coordinador académico del proyecto Plan de Productos Biotecnológicos. Alejandro, vayamos a lo más nuevo. Yo decía, de este asunto se discutió allá por el año 2020-2021 y en la rendición de cuentas terminó incluyéndose una partida votada por unanimidad, 7 millones de pesos para empezar a desarrollar el proyecto, ¿no? Concretamente, ¿cómo se utilizó estos recursos? Bien. Como tú decís, en el 2021, a instancias del propio rector de la Universidad, Rodrigo Arín, le pidió al vicerrector y decano de la Facultad de Química, Álvaro Mambrú, que organizase un equipo de gente para ver estudiar esta posibilidad de generar un Instituto Nacional de Vacunas. Álvaro me contactó, organizamos una serie de reuniones con integrantes de la academia y de distintos organismos del país, y se llegó a la conclusión de que efectivamente tenía sentido hacer una propuesta de este estilo, propuesta que armamos y que fuimos con Álvaro a presentar a las comisiones de Ciencia y Tecnología de tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Como tú bien decís, la propuesta esa, no en vano tenemos un rector que es economista, no pedía plata de la grande, de la que se necesita, porque realmente para esto se precisan inversiones muy, muy importantes, sino que lo que decía, bueno, precisamos en principio un dinero para poder empezar a estudiar la viabilidad de estas propuestas. Entonces, ese dinero inicial, una parte de ello era para usarlo justamente para generar el proyecto ejecutivo. Uh-huh. El vicerrector Álvaro Mambrú tuvo a su cargo un poco la parte política de todo eso. A mí me nombraron director académico de eso, y se terminó armando esta propuesta que trabaja sobre varios aspectos. Trabaja sobre un aspecto que implica decir, bueno, ¿qué se puede fabricar? Entonces la primera definición es vacunas, sin lugar a dudas,
pero también otros biológicos. ¿Qué son otros biológicos, otros productos biotecnológicos? Quizás lo que más la gente conoce, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales para el tratamiento de muchas patologías, en cáncer en particular, o otro tipo de patologías no infecciosas. Esos biotecnológicos, esos productos tienen un problema grave a nivel mundial, que es que los costos a los que son producidos no pueden ser absorbidos por ningún sistema de salud. Eso es algo reconocido internacionalmente como un problema grave. O sea, no hay sistema de salud ni de país del tercer mundo, ni del país pobre, ni del país rico, ni las economías centrales pueden absorber. Entonces, necesariamente hay que buscar alternativas. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a decir, bueno, si existe este producto, ¿por qué no lo puedo usar para tratar a mi pariente o a quien sea? Sí. Pero los países no lo pueden absorber. Entonces, una historia conocida por los oyentes, una historia triste además. Es una historia triste. La del reclamo por el acceso a determinado medicamento, a determinado tratamiento, cómo se han ido incorporando algunas de esas marcas, algunos de esos principios en el Fondo Nacional de Recursos, pero nunca es completa la lista, ¿no? Para que te hagas una idea, hay tratamientos que implican $200.000 anuales para generar una perspectiva de vida, a veces que son 5 meses más de sobrevida. Entonces eso genera un problema ético enorme, discutir qué es lo correcto y qué es lo correcto, dónde se ponen esos $200.000, si está bien o no. O sea, es otra discusión, pero lo que digo es, este tema no es un tema de Uruguay, es un tema del mundo entero, el costo. Entonces, y las vacunas, no voy a hablar de lo que ya hemos hablado durante estos últimos años. O sea, entonces lo primero que decidimos es qué tiene que tener esa planta, vacunas y otros biotecnológicos. Pero antes de que sigas, voy a la pregunta que sin duda deben estar haciéndose varios oyentes en este momento. Por ejemplo, en esos medicamentos de alto costo, ¿Uruguay tiene la capacidad para la producción? ¿Qué pasa con propiedad intelectual, etcétera? Bueno, el problema es que ahí es el segundo tema que te quería decir es qué fabricar, cómo fabricar, que ese era el tema, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la fabricación de estos productos incorpora una serie de tecnologías que abarcarlas en su globalidad sería prácticamente imposible en el corto y mediano plazo. Entonces, una de las cosas que se definió en este proyecto ejecutivo que se presentó la semana pasada por la universidad es sobre qué tecnologías vamos a hacer énfasis. Y yo ahí planteaba, cuando empezamos a discutir esto, de que teníamos que reducir mucho las tecnologías sobre las cuales íbamos a enfocarnos. Y de hecho terminamos planteando 2 tecnologías. Una tecnología que es una tecnología que en Uruguay dominamos y que tenemos experiencia incluso de transferencia en la industria, que es la tecnología de proteínas recombinantes. Tú mismo nos hiciste una entrevista hace un par de años atrás cuando los representantes, el director holandés de la empresa multinacional que compró una de las nacionales, firmamos un acuerdo para ser parte del desarrollo de sus vacunas. Nosotros desarrollamos una vacuna que la va a comercializar esta empresa a nivel mundial con tecnologías de proteínas recombinantes. Hicimos el desarrollo acá. Cuando decís hicimos el desarrollo, estás hablando del Instituto de Higiene. De nuestro departamento del Instituto de Higiene hicimos una transferencia, hicimos unos acuerdos de largo aliento, o sea, ya vamos por el 8º año de trabajo con esta multinacional, en la cual estamos desarrollando tecnologías para producción de proteínas recombinantes para una vacuna veterinaria que ellos comercializan. De hecho, terminamos ya los ensayos de validación de esa vacuna que se hicieron además en Brasil, pero las muestras se mandaban para analizar acá. Entonces, esa es una de las tecnologías. Y la otra tecnología es la tecnología que fue la vedette durante la pandemia, que es la tecnología del ARN mensajero. ARN mensajero, exactamente. La idea esa de que en lugar de dar la proteína, que es el antígeno vacunal, el antígeno es aquello que genera la respuesta en el individuo. ¿Se acuerda que la idea de la vacuna es darle algo al individuo que reconozca como ese patógeno, como ese bicho malo, y que cuando lo vuelva a ver de verdad ya pueda reaccionar más rápidamente? Bueno, generalmente puede ser una proteína u otro tipo de moléculas, no necesariamente proteínas, pero cuando son proteínas, una de las alternativas es, en lugar de dar la proteína para que el cuerpo lo reconozca, hay que fabricar la proteína para dársela, la posibilidad es darle el gen o una forma distinta del gen en el paso intermedio hacia la producción de la proteína, que es el transcripto, es el mensajero, para que sean las propias células del individuo las que fabriquen la vacuna. Eso es una idea muy poderosa, que es, en lugar de tener que darte la vacuna, te doy la información genética para que tú puedas fabricarla, para que tu propio cuerpo fabrique la vacuna. Maravilloso, ¿no? Contado así. Exacto, pero es una tecnología espectacular.
cuesta, por supuesto, meterse en todos los detalles. Bueno, pero en síntesis es eso. Es esa, la idea es esa. Entonces, eso permite fabricar vacunas de una forma mucho más rápida, que fue lo que, entre otras cosas, nos sacó de la pandemia, porque se pudieron fabricar de forma muy rápida. Muy rápida, pero no tan rápida como para abarcar a todo el mundo, porque sabemos que la inequidad en el suministro de las vacunas fue uno de los problemas gravísimos de la pandemia, y de hecho las grandes empresas productoras de ARN mensajero empezaron a hacer acuerdos con otros países para instalar plantas productoras ahí. Porque eso me lleva al tercer tema. Tenemos las tecnologías, ¿sí? Las dos tecnologías, proteínas recombinantes y ARN mensajeros, y después cómo lo hacemos, cómo solucionamos el tema. Entonces ahí hay varias posibilidades. Una son los desarrollos propios, que generalmente llevan más tiempo, pero que tenemos algo de experiencia, como te digo, en el área veterinaria. Pero después hay acuerdos de transferencia tecnológica con las empresas. La posibilidad de que las empresas puedan hacer la transferencia tecnológica al país, al instituto, a quien sea, para fabricar acá. Y se le paga royalties por las vacunas que fabricamos. Esa es una idea, ese es un formato que durante la pandemia se empezó a establecer. Canadá lo estableció, Australia lo estableció con Moderna, ¿sí? Y que nosotros empezamos a trabajar también en ese sentido con algunas empresas extranjeras. ¿Por qué? De vuelta a lo primero del todo, porque para que esto tenga sentido tenemos que tener un modelo. Yo sé que esto, mezclar salud y negocio suena terrible muchas veces, pero digo, no podemos tener un instituto de salud que funcione fuerte si no tiene un modelo de negocios, entre comillas, que lo haga viable desde el punto de vista económico, que permita pensar que más allá de quién te quiera dar dinero o no, podés estar fabricando lo que tenés que fabricar para la salud de la población. Entonces, lo que nosotros estamos buscando son algunos acuerdos de transferencia tecnológica que nos permitan, por ejemplo, instaurar la tecnología de RNA mensajero en Uruguay. Enseguida vemos eso con más profundidad. ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. Antes de ir por allí, que implica conocer las gestiones en las que tú mismo estás involucrado, Alejandro, en estas semanas y en las próximas. Vayamos al anteproyecto que se presentó ahora hace muy pocos días. Las vacunas se fabricarían en un edificio construido especialmente. El costo de la obra más el equipamiento, según veía en el documento, es de unos 29.415.000 dólares. 30 millones de dólares, ¿de acuerdo? Sí. Es más de lo que se había hablado en su momento, en las entrevistas aquellas que hicimos. Pensábamos que era 15 millones de dólares en ese momento, sí. Vamos a poner algunas imágenes en pantalla a partir del proyecto ejecutivo que ustedes dieron a conocer. Contanos algo a propósito de esa planta. A ver, la idea era que cuando se hiciera el proyecto ejecutivo, la planta es parte del proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo incluye qué tecnologías podríamos hacer, qué se podría fabricar, y se hace un ensayo de mostrar cómo tendría que ser la planta. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué esa sea la planta que vayamos a fabricar? Y no sabemos si va a ser esa o no, pero lo que sí era necesario mostrar cuánto cuesta una inversión de ese estilo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando pensamos, bueno, fabricar, muchas veces escuchamos decir, bueno, Uruguay tiene que volver a fabricar, empecemos a fabricar. No, señores, para poder fabricar tenemos que dar una serie de pasos. Y entre otras tiene que existir una planta que tenga las particularidades. Yo insisto, ¿será esa? Ahora podemos mostrar imágenes de estos renders, pero ¿qué es? Desde el punto de vista de las exigencias, ¿qué es esta planta? 2 o 3 características. Y bueno, las características que tienen que tener estas plantas tienen que ser plantas de lo que se llaman buenas prácticas de manufactura. Se considera que los productos biológicos de aplicación en humanos no puede simplemente fabricarse teniendo control de calidad, porque el control de calidad es algo que se hace después que el producto ya está pronto. Uh-huh. Y entonces, como los productos biológicos es estandarizar lo que se hace, es más complejo que la química sintética. ¿Por qué? Porque muchas veces intervienen organismos vivos que tienen que ser parte de los que fabrican, y eso es más difícil de estandarizar. Entonces surge el concepto de buenas prácticas de manufactura, que son una serie de reglamentaciones que hay que cumplir
a lo largo de todo el proceso productivo para asegurar de la mejor manera posible que lo que obtenemos al final era lo que queríamos obtener. No solo una vez, sino que la siguiente vez que lo fabriquemos, que vamos a tener que poner organismos vivos a hacerlo, células, por ejemplo, estar seguro que la segunda vez vamos a obtener lo mismo que la primera y que la tercera y la cuarta. Entonces, esos son una serie de normativas que lo que se llaman buenas prácticas de manufactura, que son las que permiten. Esas buenas prácticas no se pueden hacer en cualquier lugar. Se precisan edificios especiales para poder hacerlos. Edificios donde, por ejemplo, para que el público pueda entender, la circulación sea de una manera y de no otra. O sea, no pueden entrar las materias primas por cualquier lugar y salir por cualquier otro, sino que para poder asegurar que siempre se tiene lo mismo, o que si se usa, por ejemplo, un huevo embrionado para fabricar, tener características que permitan estandarizar eso. Uno de los elementos centrales que tienen estos edificios, que es lo que lo hace los más caros, no son los ladrillos, es el manejo del aire. Uno tiene que tener, las distintas áreas tienen que tener distintas calidades de aire, a veces presión positiva para asegurarse que nada puede ingresar, a veces presión negativa para asegurarse que nada puede salir, por ejemplo, si trabajamos con una cosa patogénica. Entonces, esos procesos son muy caros y es lo que justifica esos millones de dólares que se necesitan. ¿Tamaño, metros cuadrados? Esta tenía 1000 y algo de metros cuadrados. ¿Y ubicación? ¿Hay una ubicación prevista ya o todavía estamos simplemente aproximándonos? No lo hay, y no lo hay a propósito, porque de vuelta, esto es un planteo que hace la universidad al país, pero sobre el cual no pretende tener ningún tipo de paternidad más allá de la idea que hay que hacerlo y apoyar desde el punto de vista con nuestros recursos de conocimiento científico tecnológico cómo hacerlo. Pero la idea de este instituto no es generar un instituto universitario, sino un instituto nacional, donde participe la academia, no hay ninguna duda, en todas sus formas, en todas las variantes que tiene en Uruguay, sí, tanto a nivel humano como veterinario. Participe el poder político, porque necesariamente tiene que haber, pero participe también empresarios y otras instituciones nacionales, privadas, que puedan estar interesadas en estos procesos. O sea, no tiene sentido un instituto universitario de este estilo. La idea no es volver a la producción pública de vacunas, sino buscar en las nuevas realidades una cooperación público-privada que permita enfrentar una cosa de este calibre. Enseguida, en la última parte de la entrevista, vamos a conocer justamente cuáles son esas gestiones, sí. con quiénes se están desarrollando conversaciones, qué interés ya más o menos esbozado hay por acá cerca, por ejemplo, o bastante más lejos, ¿no? Porque ustedes tienen algunas conversaciones con Argentina, por ejemplo, con China, con Cuba, ¿qué más? ¿Qué otro país? Bueno, por ahora estamos trabajando con esos tres y con Brasil hemos estado trabajando en tanto ellos tienen su experiencia en institutos, pero estamos hablando con empresas de esos tres lugares. Enseguida vemos qué aportaría cada una, cómo sería la asociación con cada uno de esos orígenes. Con el doctor Alejandro Chavalgoiti estamos conociendo qué implica esta presentación que acaba de hacer la Universidad de la República del anteproyecto de una planta de productos biotecnológicos. 3.000 metros cuadrados, 2 pisos, su construcción demoraría entre 24 y 36 meses, tendría equipamiento especializado para fabricar vacunas y también medicamentos biológicos de alto costo. La inversión, $30 millones. ¿Cómo se viabiliza esa inversión? Bueno, de eso es que nos interesa conocer detalles, aunque desde la audiencia, tengo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué se necesita que aparezcan socios privados si ya hubo una partida presupuestal? Bueno, la partida presupuestal tú mismo la dijiste, son 7 millones de pesos, eso es algo así como $150.000, y sí. Estamos hablando de 30 millones. Esa partida se utilizó para este estudio, sí, para este anteproyecto. Después pregunta a otro oyente, ¿el proyecto estudio de factibilidad de vacunas y biológicos está disponible para consultar? Sí, esa es otra de las cosas. Tú hablabas de que la propuesta es de un anteproyecto de planta. El anteproyecto de planta es solo una parte del informe. El informe es mucho más grueso que eso. Tiene todos los estudios de factibilidad económica, de factibilidad científico-tecnológica, se definen las tecnologías a incorporar y culmina
con el anteproyecto de planta. Y es un documento público, lo presentaron el doctor Álvaro Mambrú y el rector en el Paraninfo hace unos días. Sí, vamos a ponerlo en nuestra La web Sala Mayor, hoy junto con la entrevista. Cuando publiquemos en perspectiva.vi la entrevista en audio y en video, también estará el acceso a esos documentos. Pero vayamos entonces a las gestiones en las que tú mismo estás involucrado. Sí, a ver, desde el principio, mientras Álvaro empezaba a dirigir este grupo que hacía este estudio, lo que convenimos con el rector y con Monbrook fue que yo me encargase un poco, por mi experiencia en el área de vacunas, porque es el área en la que trabajo efectivamente, de buscar alternativas de modelos de asociaciones factibles para esto. Entonces, si decíamos, si la idea es trabajar en la transferencia tecnológica, tenemos que hablar con empresas que hagan transferencia tecnológica. Si la idea es trabajar en la búsqueda de un ambiente viable para eso, tenemos que trabajar en la parte normativa también. Entonces, en todas esas cosas hemos estado trabajando. En el área normativa, como te decía, hemos estado trabajando con el Ministerio y de hecho hemos estado trabajando con el área de medicamentos, de control de medicamentos del Ministerio, que es el embrión de esta agencia reguladora, o sea, hace las funciones de esta agencia reguladora. La idea sería poder aumentarle el grado de relevancia que tiene y de independencia que pueda tener, que es indispensable para poder tenerlo. Pero desde que empezó todo este tema, desde que la universidad planteó este proyecto, me han comenzado a contactar empresarios de distintos lugares del mundo que están interesados en explorar estas posibilidades. En diciembre del año pasado me contactó los representantes de una empresa china nueva, es una empresa que ha empezado a fabricar vacunas, o sea, es una empresa nueva en el área, que tiene pocas vacunas todavía, pero que tiene una inversión tecnológica enorme, y de hecho en el mes de mayo pasado fuimos con la directora del Departamento de Medicamentos del Ministerio de Salud Pública, Isabel Spelak, y yo fuimos a visitar esta planta a China, y estuvimos hablando con ellos y planteamos la posibilidad justamente de una primera asociación estratégica donde ellos pudieran hacer la transferencia tecnológica de las vacunas que fabrican para que se puedan hacer en Uruguay, o sea, hacernos la transferencia para que nosotros las pudiéramos fabricar acá, nosotros fabricarlas para uso uruguayo y para uso regional y pagar royalties por eso. Entonces, ese es un modelo de negocio factible. Hacer una asociación con una empresa que ya tiene vacunas, que nos transfiere la tecnología del proceso productivo, nosotros la instalamos acá, ¿sí? Y a partir de eso hay negocios que implican, por ejemplo, suministrar a Uruguay, suministrar al mercado y pagar royalties. Ahí ya tenemos un primer ingreso, que es el ahorro que Uruguay hace, en tanto esas vacunas no las tiene que fabricar, que no las tiene que comprar. Ese modelo lo estamos explorando. Esos empresarios vienen ahora a mediados de septiembre, vienen a Uruguay, y vamos a tener una reunión estamos organizando una reunión con la ministra de Salud Pública para poder ver viste, es que generalmente con las empresas firman esto que se llaman memorandos de entendimiento, que no obligan a nada, pero que son una idea, una expresión de voluntad de acuerdo. El modelo implica exportar también, queda claro. Bueno, ese es el modelo nuestro que pensamos que tiene sentido, porque si no, desde el punto de vista Mercosur, por ejemplo. Sí, Mercosur, y más que Mercosur, toda la región de las Américas. Bien. O sea, Uruguay compra muchas de estas vacunas a través del fondo rotatorio de la OPS, pero a la OPS se le puede hacer la oferta para que las incluya en el modelo de rotatorio. Bien. La idea es, déjame terminar una cosa, es una transferencia tecnológica para fabricarlas acá, pero además vamos a hacer con esta empresa que nos visita a medio de mes un acuerdo, un memorando con la universidad, porque la idea de esta empresa es no solo transferir la tecnología para que podamos fabricar esa misma vacuna acá, sino hacer un acuerdo de cooperación y complementación con la universidad, con nuestro departamento, para mejorar en algunas cosas esas vacunas. Nosotros tenemos a nivel de nuestro departamento el desarrollo de adyuvantes propietarios, que es un componente esencial de las vacunas, y habría interés de incorporarlos a esas vacunas porque le darían algunas ventajas enormes, como por ejemplo, no solo tener que inyectarlas, sino por ejemplo usarlas a nivel de ruta intranasal, que es una de las cosas más buscadas a nivel mundial en vacunas. ¿De qué vacuna estamos hablando? En el caso de ellos en particular estamos trabajando en la vacuna de influenza. Ajá. La vacuna de influenza, yo te comentaba que cuando parte del estudio del informe que presentó la universidad, muestra cuáles son las perspectivas de las vacunas
más importantes para el próximo diseño. Y a nivel de enfermedad en particular, la que más relevancia tiene para el próximo diseño es la vacuna de influenza, que es una vacuna que se fabrica anualmente. Entonces, la idea sería un primer posible acuerdo de transferencia tecnológica para fabricarla en Uruguay y además un acuerdo de desarrollo científico conjunto, porque en Uruguay mejoraríamos esa vacuna para poder hacerla intranasal. ¿Qué otras gestiones? Esa es una de las gestiones, ya te digo, vienen a mediados de septiembre. Después, yo estuve ahora en junio enviado por la universidad en Cuba en un congreso de vacunas. O sea, Cuba tiene una historia de industria biotecnológica muy fuerte, con vacunas como meningo B, por ejemplo, que en algún momento fue muy discutida, porque el tema que te decía siempre, o sea, las vacunas y la política se mezclan lamentablemente mucho, pero bueno, es parte de la realidad. Pero ellos tienen desarrollos propios muy fuertes, y en particular el Instituto Finline es un instituto cubano de fabricación de vacunas que además son especialistas en una tecnología en particular que se llama conjugación, que es unir dos proteínas o una proteína a un azúcar para fabricar vacunas. Es una tecnología muy usada. En este mismo informe de la universidad se explica que a nivel, así como la vacuna a nivel individual que más importancia va a tener el próximo diseño es influenza, la tecnología que tiene más impacto es la tecnología de vacunas conjugadas. Entonces, nosotros hicimos ahora un acuerdo, yo firmé con la anuencia del rector y del decano de la Facultad de Medicina, firmé un acuerdo con el Instituto Finlight para cooperación y complementación productiva. Ellos tienen una vacuna, la vacuna Soberana, que es una vacuna de COVID, y donde nosotros podríamos hacer algunos desarrollos particulares. De vuelta, los directivos del Instituto Finlight nos van a visitar a principios de septiembre este año. Y el tercer vía que estamos manejando es algo que sucedió el viernes. Tú me llamaste de mañana para hacer esta entrevista, corté contigo y me llamaron de Argentina, un empresario argentino de una empresa grande argentina, fabricante de vacunas, que se acuerdan que Argentina tuvo a partir de Juliana Casataro, que es una científica, una amiga argentina muy buena científica, hicieron un desarrollo, un prototipo de vacuna contra el COVID que llegaron a ser un fase 1 y ahora están trabajando en un fase 3. Y bueno, esa empresa, hay un laboratorio muy importante fabricante de vacunas, el laboratorio Casará, que me llamaron para ver si podemos pensar algún modelo de negocios en las cuales ellos se vinculen también con este instituto. En suma, lo que estamos haciendo ahora es, está presentado el proyecto, está presentado cuál es la idea, está presentado cuánto le costaría poder tener esa planta, y ahora estamos buscando potenciales asociaciones estratégicas que hagan que eso sea viable. Pero en esas asociaciones estratégicas hay inversión. Y bueno, vamos a pensar, por ejemplo, todas. El caso de Cuba. Cuesta pensar que Cuba ponga dinero para esta planta acá en Uruguay. Cuesta mucho pensarlo, pero capaz que lo que sí se puede hacer, yo estoy pensando en el aire, que si hacemos una asociación para fabricar algunas de sus vacunas acá, les pagamos royalties y las fabricamos nosotros y las vendemos nosotros. Y eso nos genera dinero. O sea, ¿de dónde van a salir esos dineros para construir esos 30 millones? Yo digo, a mí me cuesta mucho pensar que los va a poner solo el Estado. ¿Por qué? Porque Uruguay lamentablemente no tiene tradición de inversiones de largo aliento. La cifra no es disparatada para una inversión del Estado. No lo es. Sobre todo teniendo en cuenta lo que está de por medio. Pero la idea no es que el dinero sea del Estado. ¿Piensa salir a la bolsa? Pregunta otro oyente. ¿Está la posibilidad de captar dinero en la bolsa de valores? A ver, yo no soy un especialista en eso, pero me parece que si uno tiene un producto con el cual, o sea, salir a la bolsa con una idea no creo que sea factible. Con un producto sí ya sería más factible. Y sobre la inversión de Uruguay, yo creo, no sé si Uruguay los va a poner como país, pero sí creo que Uruguay tiene que tomar riesgos, incluyendo inversiones. ¿Por qué? Porque de vuelta, uno de los riesgos que se tiene en Uruguay es decir, bueno, Uruguay tiene una buena normativa, es un país seguro, tiene buenas atracciones, tiene lindas playas, la gente es seria, vengan a invertir. El problema es que en estas cosas nadie invierte en la nada. Si Uruguay no hace algunos movimientos demostrando que está interesado en recibir esas inversiones, que implican también arriesgar por parte del país, hacer inversiones de parte del país, nadie arriesga a la nada. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación final de esos 30 millones o los que cuesten? ¿Cuánto va a poner el país? ¿Cuánto va a poner las empresas? Y eso es parte de lo que tenemos que ir viendo. Pero creo que hay que estar con mentalidad abierta para no pensar ni que va a venir directamente solo desde afuera, pero que tampoco va a ser el Estado solo que lo coloca. Hay que buscar alternativas que sean viables. Me impresionó que el doctor Monbrú dijo en la conferencia de prensa que acá no estábamos hablando de 10 años.
que este era un proyecto que podía concretarse a más corto plazo. ¿Qué estimaciones están manejando? Y bueno, en el informe se presenta cuánto tiempo llevaría fabricarla, se decía 24 meses para fabricar la planta. El tema es que una vez que la planta está fabricada y está pronta, lleva un tiempo largo, que puede ser 1 o 2 años, para que esa planta pueda producir. Una vez que ya está pronta, que ya tiene todo lo que tiene que tener, porque hay que tener certificaciones, validaciones de que ahí se puede hacer lo que se dice que va a hacer, que lleva tiempo. Entonces, podemos empezar 3, 4 años. Esos 4 años que puede llevar fabricar la planta, los ladrillos, más instalarla, más validarla, son por otro lado los que precisamos para poder pensar qué fabricar y cómo fabricar y cuáles serían los modelos. O sea, si yo digo, bueno, voy a fabricar la vacuna A, que la quiero exportar a todas las Américas, tengo que tener la tecnología, hacer la transferencia, hablar con los potenciales compradores, OPS o quien sea, y eso lleva tiempo. Yo creo que podemos pensar que de acá a 4 o 5 años Uruguay podría tener unas primeras producciones de algo fabricado a nivel nacional. Sí, yo creo que se puede pensar en esos términos. Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y ahora coordinador académico de este proyecto del Plan de Productos Biotecnológicos. Gracias por acompañarnos esta mañana. En esto que lo que buscaba era poner al día la idea. ¿Cuándo conversamos de nuevo? Bueno, esperemos que no sea por una pandemia. ¿Dentro de 2 meses? Y bueno, vamos a darnos unos meses y quizás cuando ya tengamos todas estas reuniones con estos empresarios, más sobre fin de año, podemos hacer una nueva reunión para ver en qué hemos avanzado. Nos encontramos de nuevo, sí, entonces. Y nos comprometemos a ir informando a la población de los avances que se hagan.